Presidente, señorías, buenos días. El Grupo Parlamentario Popular presenta hoy esta moción en relación con el debate de la interpelación sobre empleo público y discapacidad, con especial referencia al cumplimiento del Decreto 6/2012. Trataré de exponer brevemente las 5 claves que articulan esta moción, en la que se insta al Consejo de Gobierno, primero, a modificar el cupo de reserva recogido en el decreto, en cuanto a que del número total de plazas que integran la oferta de empleo público anual se reserve un cupo como mínimo del 10% para su cobertura por las personas con discapacidad, con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, igualándolo así al de otras comunidades autónomas. Segundo, que las plazas vacantes reservadas para personas con discapacidad que queden desiertas en cualquiera de los sistemas de acceso se acumulen al cupo que se destine para el turno de personas con discapacidad en la oferta de empleo público del siguiente ejercicio, con el límite máximo del 10% del total de esta. Del mismo modo, de quedar plazas de discapacidad intelectual se adicionen a las de discapacidad no intelectual, sensorial y física en la misma convocatoria. Tercero, a garantizar el cupo del 10% de las listas de interinidad y bolsas de empleo, con el objeto de facilitar de manera efectiva el acceso al empleo público y la inserción laboral de las personas con discapacidad. Cuarto, a cumplir en su integridad el Decreto 6/2012 de 16 de febrero, incluido el mínimo del cupo de reserva del 7% en cuanto no sea modificado por los apartados anteriores. Y último, que se cumplan las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de fecha 21 de julio de 2016, incluyendo a las personas con discapacidad en las listas de interinos, en todos los cuerpos y especialidades, así como en todo el empleo temporal. Nuestra comunidad autónoma es la segunda con menor tasa de contratación de personas con discapacidad. Esta es la herencia envenenada que los distintos gobiernos socialistas dejan a las personas con discapacidad en Asturias. Esta es su política de inserción laboral, aunque nosotros llevamos tiempo ya denominándola prevaricación administrativa reiterada y confirmada por sentencia. En los últimos años, en Asturias ha habido un retroceso en políticas sociales, ya que años atrás se reservaba un 10% de plazas para personas con discapacidad y hoy en día el Gobierno de Javier Fernández incumple la ley no reservando el 7%. Por poner un ejemplo, en Castilla y León sí se sigue reservando ese 10%. Ustedes, los socialistas asturianos, que son tan dados a compararnos con otras comunidades autónomas, podían tomar buena nota de lo que hace el Gobierno Popular de Castilla y León y aplicárselo. Desde otras comunidades autónomas también se han puesto manos a la obra para que las leyes se cumplan, como Andalucía, donde nos llama la atención que con un gobierno socialista se esté confeccionando una resolución para reservar puestos de interinidad en las listas y bolsas de educación. Mientras tanto, en Asturias tenemos que lamentar que con un gobierno también supuestamente socialista se haya tenido que judicializar este proceso. En nuestro grupo entendemos que hay cuestiones políticas que no se deben judicializar, más aún si cabe cuando hablamos de personas con discapacidad, en este caso concreto de maestros. Tenemos la sensación, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, que a este Gobierno no parece gustarle estos debates sobre su tan particular política social. Por supuesto, los socialistas bajarán aquí y nos dirán que no existen tales denuncias, ni sentencias, ni errores, ni fallos en la convocatoria de las oposiciones. Vamos, que todo va bien. Que cumplen la ley, el decreto. Lo que no sabemos es para quién va bien, si para los socialistas y sus parientes o para las personas con discapacidad. Señorías socialistas, esperamos que en este asunto no sigan escurriendo el bulto, den la cara como es su obligación y apoyen esta moción que garantiza el acceso de las personas con discapacidad al empleo público en igualdad. Confiamos en que no hagan oídos sordos, como el Consejo de Gobierno, a las denuncias de las personas con discapacidad, de la Asociación Maestros Capacitados, de los sindicatos, de las entidades del tercer sector y del resto de grupos aquí representados. Que no nos hagan ni caso, que no les afecta lo que les decimos. Hasta cierto punto lo tenemos que aceptar. No compartir, ni mucho menos permitir. Pero eso sí, que sean ustedes capaces de decir que la ley nos la pasamos por el arco de triunfo, eso ya es el colmo.
Porque es lo que están haciendo los socialistas, pasándose por el arco de triunfo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 16 denuncias y 4 fallos después, 16 denuncias y 4 fallos después, siguen vulnerando los derechos constitucionales de las personas con discapacidad. Puede parecer surrealista, pero exigimos al Gobierno de Javier Fernández que cumpla la ley, que cumpla las sentencias. Es una gran verdad que las palabras se las lleva el viento, y más en política, pero también es cierto que hoy por hoy las personas con discapacidad ya no se conforman con promesas, quieren hechos y quieren, sobre todo, que no se les tome el pelo. Ni es la primera, ni lamentablemente será la última vez que desde este Parlamento se denuncia una situación que no tiene pinta de arreglarse, mientras no se asuma que la resolución de este conflicto pasa porque el Gobierno regional cumpla con rapidez la ley, aplique el decreto 6/2012 y defienda los derechos constitucionales de las personas con discapacidad. Y para que esto suceda, el Consejo de Gobierno debería de irse a su casa. Han sido innumerables los correos y mensajes recibidos en nuestro grupo parlamentario tras la interpelación del pasado 15 de septiembre. A todos ellos quiero trasladarles nuestro agradecimiento y darles voz en esta sesión, dar voz a las personas interesadas en este asunto que nos ocupa, dar voz a la sociedad asturiana, a las personas con discapacidad. Así, Mónica nos enviaba el siguiente correo. Siempre es favorable la ampliación y el obligado cumplimiento de las tasas de personas con discapacidad. Sería necesario que esta medida no se quede únicamente en el sector educativo, ya que existen personas perjudicadas en todos los sectores y categorías. Asturias sigue estando a la cola de la contratación de las personas con discapacidad, tanto en el sector público como en el privado. Más voces al hilo de la respuesta dada por la consejera en la interpelación, en la que le preguntábamos por la aplicación del decreto, el cumplimiento de las sentencias y la vulneración de derechos, y ella nos respondió con la reserva de la facturación a centros especiales de empleo. Vamos, que a la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene, que cantaban Víctor Manuel y Ana Belén, señora consejera. Lamentamos que el PSOE siempre anteponga las cifras a los derechos. Trabajo protegido, sí, desde luego, pero sabemos también lo que piensan los afectados. Lo sabemos. De los muchos mensajes recibidos nos quedamos con 2 que nos impactaron. El primero de ellos dice así: centros especiales de empleo, esos en los que cobramos 4 duros a base de trabajar como los que no tienen discapacidad. Señoría, vaya concluyendo. Finalizo, presidente. Y segundo, vergüenza le tenía que dar hablar de inclusión y meternos a todos en centros especiales como nazis en guetos. En el mismo sentido, y ante las afirmaciones de la consejera, desde la Asociación Maestros Capacitados se nos hacía llegar un comunicado en el que, entre otras cuestiones, señalan que el hecho de que se reserve el 8% de la facturación del Principado a contratos con centros especiales de empleo no se puede ni se debe considerar como pionero ni modélico, si de lo que estamos hablando y por lo que están luchando es por la integración laboral de las personas con discapacidad. La contratación de productos o servicios con estos centros está contemplada como una medida alternativa a la integración laboral, como una medida alternativa, señorías, a la integración laboral. Finalizo. Desde el Grupo Popular consideramos que son muchas las medidas de acción positiva que se pueden tomar para favorecer el empleo de las personas con discapacidad. Y esta moción puede ser un buen comienzo. Muchas gracias.